Hola, bienvenidos a mi canal Joker Paz Mundial. Hoy quería hablaros sobre un expresidente de los Estados Unidos, el general Eisenhower, sobre una reunión que tuvo con extraterrestres. Bueno, vamos allá. El general Eisenhower es un jefe durante la Segunda Guerra Mundial. El conocido investigador británico del tema extraterrestre Timothy Good declaró hace unos días en un programa de la BBC que el presidente norteamericano Eisenhower se reunió con seres extraterrestres la noche del 20 de febrero de 1954. Según Timothy Good, el presidente norteamericano tuvo 3 reuniones con diferentes grupos de extraterrestres, y las reuniones habrían sido organizadas por agentes del FBI a través del envío de mensajes telepáticos. El investigador británico afirmó que existen varios testigos de encuentros y que el gobierno norteamericano no es el único gobierno que ha tenido contacto con alienígenas durante las últimas décadas. La primera reunión habría tenido lugar la noche del 20 de febrero de 1954 en la base aérea de Holloman, de Nuevo México, y se habría realizado con alien de aspecto nórdico. Según Timothy Good, el presidente Eisenhower firmó posteriormente un tratado con otra raza extraterrestre conocida como los grises. Un archivista de la biblioteca Eisenhower fue contactado por Washington Post en 1994 para establecer la veracidad del encuentro extraterrestre. El archivista Jim Lechenzal declaró sobre el tema: "No hay nada en nuestros archivos sobre esa reunión. Lo cierto es que la extraña desaparición de Eisenhower desde la noche del 20 hasta la mañana del 21 de febrero de 1954 es real. Eisenhower, los extraterrestres y un dentista. Algunos hechos son indisputables. El presidente Eisenhower estaba jugando al golf en Palm Springs, California, el 20 de febrero de 1954. Después de cenar, el presidente abandonó repentinamente las instalaciones del rancho donde estaba alojado. La mañana siguiente, el 21 de febrero, el presidente asistió a una ceremonia en una iglesia de Los Ángeles. Esa misma mañana, el portavoz del gobierno anunció a la prensa que la noche del 20 de febrero, el presidente Eisenhower había visitado de emergencia a un dentista local, llamado Francis Putzer, porque se había roto un diente comiendo alas de pollo en la cena. La necesidad de informar a la prensa del problema dental del presidente para evitar cualquier comentario suspicaz sobre la apurada salida nocturna puede comprenderse dentro del contexto de la Guerra Fría. Aún así, no suena muy convincente. Sospechosamente, el dentista Putzer apareció en un evento oficial ese mismo día y fue presentado como el dentista que curó al presidente. ¿Fue una casualidad que el dentista estuviera en el mismo evento de Eisenhower? ¿O fue una maniobra del equipo de inteligencia del presidente para ocultar la reunión con extraterrestres? ¿Por qué hacer tanto hincapié en el tema del dentista? El dentista Putzer, uno de los pocos que podría aclarar el tema, murió en 1974. Lo interesante es que en 1995 James Mishor publicó un trabajo titulado La historia de la salud oral de Douglas Eisenhower. En ese trabajo, Mishor reportó que según los registros dentales del presidente Eisenhower, este rompió la tapa de porcelana de su incisivo superior central izquierdo la noche del 20 de febrero de 1954. Y en el diente fue reparado por el doctor Francis H. Putzer. ¿Un libro sobre la salud bucal u oral del presidente Eisenhower?
¿Existe libros sobre la salud dental de la mayoría de presidentes americanos? Las investigaciones de William Moore sobre el tema del dentista son más reveladoras. En junio de 1979, Moore entrevistó a la viuda del dentista Putzer. Pese a lo memorable que debe haber sido que su esposo curara al presidente, la viuda no recordó que su esposo haya realizado ningún trabajo parecido con el presidente. Sin embargo, sí pudo recordar perfectamente el evento al que asistió ella y su esposo el 21 de febrero, en el que su esposo fue presentado como el dentista que curó al presidente. Eso no es todo. William Moore investigó la biblioteca Eisenhower en 1989 en busca de algún dato que confirmara la curación que realizó el dentista la noche del 20 de febrero y no encontró ningún registro dental que confirmara el hecho. No existía ningún registro de alguna curación dental realizada en febrero en 1954. Moore encontró una serie de cartas de reconocimiento enviadas por la Casa Blanca a muchas personas involucradas en el viaje del presidente a Palm Springs. Habían cartas a las personas que enviaron flores, a las personas que se ofrecieron para jugar al golf con el presidente. Inclusive había una carta para el pastor que presidió la ceremonia a la que asistió Eisenhower la mañana del 21 de febrero. Pero no había ningún registro de una carta de agradecimiento enviada al dentista que curó al presidente. Quizá el presidente Eisenhower no tuvo una reunión con una comitiva extraterrestre para la versión oficial de los acontecimientos sucedidos la noche del 20 de febrero de 1954. No es verosímil. Hay que destacar que los registros dentales del presidente Eisenhower recién fueron puestos a disposición del público en 1991. Y el libro que mencionamos anteriormente, La historia salud oral del Dr. Eisenhower, donde se le da la curación realizada por el dentista Putzer, fue escrito en 1995. ¿Quién en su sano juicio escribiría un libro sobre la historia dental de Eisenhower en 1995? A la luz de las evidencias, el libro de la salud oral de Eisenhower parece un encargo realizado para borrar las huellas de una mentira, como para complicar aún más el tema. Las respetadas agencias de la prensa Associated Press reportó lo siguiente la noche de la desaparición de Eisenhower. Titular: el presidente Eisenhower murió esta noche de un ataque al corazón con Palm Springs, California. 2 minutos después la agencia transmitió un segundo cable retratándose de lo dicho y aclarando que el presidente estaba vivo. ¿Simple equivocación? Personalmente lo dudo. No sé si el presidente Eisenhower realmente se reunió con extraterrestres el 20 de febrero de 1954, pero la historia es demasiado extraña. Aquí podríamos detener la investigación. Para los escépticos sería una mentira más, y para los defensores del tema extraterrestre otra calle sin salida. Solo hemos revisado los hechos. Falta todavía los testimonios de varios exmilitares y funcionarios del gobierno norteamericano que corroboran lo que Tim Mogok contó en el programa de televisión de la BBC sobre la reunión secreta. Los divulgadores nos preguntamos, ¿realmente estamos esperando que el gobierno norteamericano declare oficialmente que hace años que tiene contacto con extraterrestres? Al parecer, la única forma de que la mayoría de los humanos entendamos que existen civilizaciones extraterrestres y que estamos en contacto con algunas de ellas es que un gobierno lo declare oficialmente. Eso sucederá cuando los gobiernos lo decidan anticipadamente o cuando una gigantesca nave extraterrestre decida posarse sobre el edificio gubernamental de algún país y el hecho de ser filmado por varias cadenas televisivas. Aun en este caso tan evidente, sí existiría la posibilidad de negar el hecho. Los gobiernos involucrados lo negarían. Información es poder, y si viene el espacio, mejor. Entonces,
O empezamos a mirar la realidad con una buena dosis de suspicacia, o nos sentamos a esperar que los que controlan la información decidan cuándo nos contarán todo lo que saben. Regresemos al encuentro clandestino entre Eisenhower y los alienígenas. Timothy Good hizo la declaración cuando el conductor de programas de la BBC lo arrinconó, argumentando que si el contacto extraterrestre era tan real, ¿por qué los alienígenas no se presentaban ante Obama? La respuesta de Timothy fue que ya lo habían hecho al presentarse ante el presidente Eisenhower. Así fue como el tema llegó. Hace unos días, a los titulares diarios como Daily Mail y el Huffington Post, la pregunta cabe hacerse: ¿quién es Timothy Good? El grupo Majestic 12 y los extraterrestres de Roswell. El siguiente relato sobre el grupo MG-12 y las investigaciones de Timothy Good sobre el tema nos puede mostrar el modus operandi de ciertas instituciones gubernamentales norteamericanas. Timothy Good ha sido consultor del Pentágono y del Congreso norteamericano y es uno de los especialistas de ovnis y presencia alien más respetados. Su primer libro, Aborigine Top Secret, The What UFO Book, publicado en 1987, es una de las Biblias de ufología. El autor británico se hizo famoso porque estuvo involucrado en el caso Majesty 12 o MJ-12, un grupo especial de científicos que el presidente norteamericano Harry C. Truman habría creado para investigar los restos de ovnis que se estrelló en Roswell en julio de 1947. Uno de estos documentos confidenciales relacionados al grupo Majesty 12 o MG-12, que fueron calificados como falsos por la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea Norteamericana. En su libro Aborigine Top Secret, The What UFO Book, Timothy Good incluye una serie de documentos sobre MJ-12 que recibió por correo de una fuente anónima. Después de que los documentos se hicieron públicos, el FBI decidió investigar la veracidad de los mismos. El FBI contactó con la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea Norteamericana para confirmar si los documentos existían. La respuesta fue que ningún comité fue creado autorizado para el caso Roswell y que los documentos de MJ-12 eran falsos. La historia de MJ-12 no terminó aquí. Stanton Friedman, reconocido investigador fenómeno ovni, contactó al coronel Richard Walter, el oficial de la Fuerza Aérea que había negado la existencia de MJ-12, para confirmar su declaración con documentos. Warner se negó. Friedman descubrió luego que el coronel Warner era especialista en propaganda y desinformación y que era el autor principal del documento que la Fuerza Aérea Norteamericana produjo en 1994 para desmentir las implicaciones extraterrestres del incidente Roswell. Investigaciones posteriormente revelarían que Walter fue el segundo a cargo de la estrategia de desinformación llevada a cabo para el caso Roswell. Desinformar era algo de Warner, realizado normalmente como parte de sus funciones. No se sabrá con certeza si Warner fue objetivo al negar la autenticidad de los papeles de MJ-12 o si deliberadamente desinformó a los agentes del FBI para resguardar la confidencialidad de la información. El periodista Howard Brooks, en su libro Hot Dere, recogió la siguiente declaración de un agente del FBI sobre la veracidad de los documentos de MJ-12. Todo lo que estamos encontrado es el que el gobierno no sabe qué es lo que sabe. Hay demasiados niveles de confidencialidad. No se puede obtener una historia clara. No me sorprendería que nunca lleguemos a saber si los papeles son verdaderos o no. Entonces, queda claro que Timothy Good tiene una credibilidad bien ganada y que si se atrevió a mencionar el encuentro de entre Eisenhower y los representantes extraterrestres es porque lo considera un tema serio y con fundamento. El piloto George Lick, hijo del inventor de Jet Li,
sostiene que un grupo de extraterrestres se reunió con el presidente Eisenhower. Si bien Eisenhower, quien fue presidente de los Estados Unidos desde 1953 hasta 1961, creía en la vida de otros planetas y apoyó al programa espacial norteamericano, no existe ninguna prueba de que la reunión con los aliens realmente sucedió. Los testimonios sobre la cumbre norteamericana extraterrestre, el problema es que Timothy Gore no es el único que se refiere al famoso encuentro. Entre los que dan testimonio de la reunión están el oficial de la Marina norteamericana William Cooper, el comando de la Marina norteamericana Charles L. Chang, el piloto aéreo de prueba de la CIA John Lynn, el coronel del ejército norteamericano Philip J. Corson, el oficial de inteligencia del ejército norteamericano Robert Dick y un empleado de la Fuerza Aérea Norteamericana llamado Doug Phillips. Son demasiados testimonios. 6 personas relacionadas directa o indirectamente con las Fuerzas Armadas norteamericanas. Más aún, existen otras personas que no guardan relación con las Fuerzas Armadas norteamericanas que también han declarado sobre el tema, como el senador retirado Harry M.C. Elroy y el ingeniero geológico Phil Schneider. Ante tantos testimonios no existen demasiadas posibilidades. O están diciendo la verdad o todos se han puesto de acuerdo. La segunda opción no es muy probable porque son demasiados testimonios y la mayoría de las versiones sobre la reunión entre Eisenhower y los aliens coinciden en varios puntos. Por otro lado, si todos se hubieran puesto de acuerdo para crear una falsa, habría que preguntarse ¿por qué? ¿Con qué objetivo? En nuestra siguiente entrega sobre el tema, los divulgadores presentaremos un análisis detallado de cada uno de los testimonios sobre la supuesta reunión entre el presidente Eisenhower y la comitiva alienígena. Según el testimonio de varios informantes, la noche del 20 de febrero de 1954 habría tenido lugar en la base de la Fuerza Aérea Eisenhower, Estados Unidos, una reunión entre un grupo de extraterrestres de apariencia humana y el presidente Eisenhower. En la entrega anteriormente revisamos los hechos detrás de la supuesta reunión que el presidente norteamericano Eisenhower sostuvo con una comitiva de extraterrestres en la noche del 20 de febrero de 1954. Vimos que el presidente Eisenhower abandonó esa noche las instalaciones del rancho donde estaba de vacaciones. Vimos que la versión oficial sostiene que fue a visitar a un dentista, que la viuda del dentista no recuerda si su marido haya curado al presidente, que no existiera registro de la curación hasta 1991 y que no hay ninguna carta de agradecimiento de la Casa Blanca al dentista que supuestamente curó al presidente. Ahora, basándonos en un exhaustivo trabajo que el investigador del tema extraterrestre y especialista en exopolítica Michael Sandel realizó sobre el tema, revisaremos los diferentes testimonios que relatan la reunión secreta entre Eisenhower y la comitiva extraterrestre. La primera mención de la reunión entre el presidente y los extraterrestres. El primero es sostener que en 1954 hubo un encuentro entre el presidente Eisenhower y un grupo de extraterrestres. Fue Gerald Lake, un conocido metafísico y líder espiritual de su comunidad en el sur de California. En su carta de abril de 1954, Lake afirmó que haber sido parte de una delegación de líderes de la comunidad que asistió a una supuesta reunión con extraterrestres en la base Hayward de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Acabó de regresar de Muroc, antiguo nombre de la base fuera aérea Hesse. Hice el viaje esto es lo que declara él, en compañía de Frank Hauer, en los diarios Hesse Hayward, en el Instituto Brookings y el obispo Michael Cohen de Los Ángeles, cuando nos permitieron ingresar a la selección restringida. Después de 6 horas en las que fuimos interrogados sobre todo tema, evento, incidente y aspectos posibles de nuestras vidas personales y públicas, tuve el claro presentimiento de que el mundo había llegado a su fin, con un realismo fantástico. Nunca había visto a tantos seres humanos en un estado total colapso y confusión al darse cuenta de que su mundo en realidad se había acabado tan irrevocablemente que era difícil de describir.
La realidad de las aeroformas de otro plano ha sido desterrada para siempre del reino de la especulación y el paso formal a una dolorosa parte de conciencia de todo científico y grupo político responsable. Durante mi visita de 2 días, vi 5 tipos diferentes y bien definidos de aeronaves que eran estudiados y manejados por nuestros oficiales de la Fuerza Aérea y finalmente había ocurrido. Es ahora un tema histórico. El presidente Eisenhower, como ya debe saber, fue llevado rápidamente a Muroc una noche, durante su reciente visita a Park Bridge, y estoy convencido de que va a ignorar el terrible conflicto entre las diversas autoridades y dirigida directamente al pueblo por radio y televisión. El general Lake no estuvo en la reunión entre Eisenhower y los extraterrestres, pero sí visitó el lugar donde se sucedió. Su visita podría haber estado destinada a formar una comisión de líderes para preparar una respuesta pública positiva frente a la revelación de contacto alien. Los nombres que Lake menciona encajan con esta teoría, pues todos eran líderes y tenían un estatus alto. El doctor Edwin Nose fue asesor económico del presidente Truman, el cardenal Jamie Francis McKinney fue obispo y jefe de la Iglesia Católica de Los Ángeles, y Franklin Winthrop Allen fue reportero del grupo de diarios Hate y autor de un libro que enseñaba a los reporteros a lidiar con audiencias del Comité del Congreso. Si estos 3 personajes, líderes de las comunidades religiosas, económicas, periodistas de esa época, realmente presenciaron el primer contacto entre el grupo de extraterrestres y las autoridades del planeta Tierra, entonces podrían haber compartido la experiencia con algún familiar. Sin embargo, ningún investigador ha contactado a los familiares de los personajes mencionados para investigar el tema. La versión de Gerald Lake relata que la reunión tuvo lugar en la base de la Fuerza Aérea Hayward en California, mientras Timothy Gould hace unos días sostuvo al programa de la BBC que la reunión tuvo lugar en la base aérea de Holloman, en Nuevo México. De acuerdo con los testimonios que veremos a continuación, hubo más de una reunión entre los extraterrestres y Eisenhower. Por lo tanto, Gould y Lake podrían estar refiriéndose a reuniones diferentes, los extraterrestres grises y los nórdicos. Alguien que sí estuvo presente en el primer encuentro entre Eisenhower y los extraterrestres fue el comandante de la Marina Charles L. Sohn, su hijo, y el sargento Charlie Sohn sostiene que su padre le contó que asistió al encuentro en la base de la Fuerza Aérea Hayward, en su entrevista realizada en 1991. El sargento Sohn relató las experiencias vividas por su padre. Aquí las notas del entrevistador. El padre de Charlie, el comandante de la Marina Charlie Sohn, acompañó al presidente Eisenhower y a otras 20 personas el 20 de febrero. Se reunieron y hablaron con 2 extraterrestres de aspecto nórdico, de pelo blanco, ojos azul claro y labios sin color. El portavoz estaba parado a unos metros de Eisenhower y no dejaba que se le acercara más. Un segundo nórdico estaba de pie en la rampa extendida de un disco volador, ubicado sobre el trípode en la pista de aterrizaje. Según Charlie, había aviones de B-58 Hoster en la pista, y aunque el primero no voló oficialmente sino en 1956. Estos visitantes decían provenir de otro sistema solar. Hicieron preguntas detalladas sobre las pruebas nucleares. Según el relato de Charlie Sohn, su padre acompañó al presidente Eisenhower durante la reunión con el grupo de extraterrestres de tipo nórdico, que tuvo lugar la noche del 20 de febrero de 1954, en la base de la Fuerza Aérea de Hayward. De acuerdo con el relato de Sohn, el encuentro se dio en las pistas de aterrizaje de la base, al lado de un platillo volador y varios aviones de modelos B-58 Hoster, como el de la foto. El testimonio de William Cooper, quien sirvió en la inteligencia de la Marina norteamericana de 1970 a 1973 y tuvo acceso a documentos desclasificados,
nos entrega detalles precisos sobre el propósito de estos encuentros con extraterrestres. Según Cooper, el presidente Eisenhower creó el proyecto Sigma para supervisar el contacto con las civilizaciones extraterrestres. En 1953, astrónomos descubrieron grandes objetos en el espacio que se dirigían hacia la Tierra. Evidencias posteriores demostraron que esos objetos solo podían ser naves espaciales. En 1953, el proyecto Sigma interceptó comunicaciones de radios alien. Cuando los objetos llegaron a la Tierra, se ubicaron en una órbita muy alta alrededor del Ecuador. Habían varias naves enormes y no se conocían su verdadera intención. El proyecto Sigma y un proyecto Plato, mediante comunicaciones de radio, usaban el lenguaje binario de computadoras. Pudieron coordinar un aterrizaje que resultó en un contacto cara a cara con seres alien. El proyecto Plato estaba encargado de establecer relaciones diplomáticas con esta raza alien. Entretanto, una raza de alien de apariencia humana se puso en contacto con el gobierno de Estados Unidos para solicitar y desmantelemos y destruyemos nuestras armas nucleares como condición principal. Los aliens se negaron a intercambiar tecnología, alegando que éramos espiritualmente incapaces de manejar la tecnología que teníamos en esa época. Esta raza sostenía que estábamos en el camino de la autodestrucción y que debíamos de dejar de matarnos entre nosotros, dejar de contaminar la Tierra, dejar de destruir los recursos naturales de la Tierra y aprender a vivir en armonía. El desarme nuclear no era parte de los intereses de Estados Unidos. Las propuestas fueron rechazadas. Según la versión de Cooper, nuestras autoridades terrestres tuvieron reuniones con dos razas extraterrestres. Una raza llegó en gigantesca nave a la órbita terrestre y luego estableció contacto cara a cara con el presidente Eisenhower y representantes del gobierno americano. Otra raza de extraterrestres de apariencia similar a los humanos se puso en contacto con las autoridades terrestres para solicitarnos la destrucción de nuestras armas nucleares. No queda claro quién nos contactó primero, qué era lo que el grupo extraterrestre de apariencia humana ofreció a cambio de la destrucción de nuestras armas nucleares, ni cuáles eran las intenciones de los extraterrestres que orbitaban en la Tierra en grandes naves. John Lear, hijo del creador de Girlane, fue un piloto contratado por la CIA. Voló más de 150 aeronaves de prueba y mantuvo 18 récords mundiales de velocidad. Lear mantuvo una cercana relación con el director de la CIA, William Colby, que le permitió tener acceso a la información clasificada. Su testimonio sobre los encuentros entre autoridades terrestres y alien confirma la visita de dos razas extraterrestres y aclara sus intenciones. En 1954, el presidente Eisenhower se reunió con un representante de otra especie alien en el centro de pruebas de Muroc, hoy llamado base de la Fuerza Aérea Howard. Este alien sugirió que podían ayudarnos a deshacernos de los grises, pero Eisenhower rechazó la oferta porque no les ofrecieron ninguna tecnología. El grupo extraterrestre que según Cooper orbitaba el planeta Tierra en grandes naves y luego contactó con nuestras autoridades es conocido como los grises. Sus intenciones, según John Lear, no eran pacíficas y necesitábamos deshacernos de ellos. Por otro lado, el grupo de extraterrestres con apariencia similar a los humanos y que nos ofrecían deshacernos de los grises a cambio de que destruyéramos nuestras armas nucleares son conocidos como los nórdicos. Para una mejor comprensión del artículo, en adelante nos referiríamos a estas razas extraterrestres como los grises y los nórdicos. Si leemos con mantenimiento el testimonio de William Cooper, podemos inferir que las autoridades norteamericanas ya estaban al tanto de la presencia de las naves de los grises. Las habían visto acercarse y sabían que orbitaban la Tierra a su altura muy elevada, cuando se reunieron con los nórdicos. La propuesta antinuclear de los extraterrestres nórdicos. Al parecer, los nórdicos y los grises contactaron al gobierno norteamericano y quizás a otros gobiernos en el mismo periodo de tiempo, en el año 1954.
Existieron al menos 2 reuniones. En la primera de ellas, los nórdicos nos ofrecieron deshacernos de los grises a cambio de que destruyéramos nuestras armas nucleares, y en la segunda, los grises nos hicieron una propuesta. Según varios testimonios, el presidente norteamericano Eisenhower y sus asesores habrían sostenido reuniones con 2 grupos de extraterrestres, los grises y los nórdicos. Aunque ciertas discrepancias en los testimonios sobre en qué base de la Fuerza Aérea tuvo lugar la primera reunión, la mayoría de informantes coinciden en que la reunión con los nórdicos tuvo lugar en la base de la Fuerza Aérea Eisenhower de California, la noche del 20 de febrero de 1954. La noche que, según la versión oficial del gobierno norteamericano, el presidente Eisenhower abandonó el rancho Smoker Creek de California para visitar de emergencia a un dentista local por un problema dental. Según el testimonio de Cooper, el desarme nuclear no era parte de los intereses de Estados Unidos. Las propuestas fueron rechazadas automáticamente y esta alienígena sugirió que podían ayudarnos a deshacernos de los grises, pero Eisenhower rechazó la oferta porque no les ofreció ninguna tecnología. La oferta de los nórdicos de encargarse de los grises a cambio de un desarmamiento nuclear terrestre fue rechazada la noche del 20 de febrero de 1954 por el presidente y su equipo, o sea, la sentencia de muerte de la humanidad a partir de ahí. Eisenhower quería tecnología extraterrestre y los nórdicos se negaron a realizar intercambios de tecnología con las autoridades terrestres. El único interés de los nórdicos era el desarme nuclear de Estados Unidos y probablemente de otras potencias mundiales. Eisenhower y su equipo prefirieron tratar de conseguir tecnología extraterrestre para aliviar las presiones de la Guerra Fría, en lugar de aceptar el desarme nuclear y resguardar el bienestar de los habitantes del planeta Tierra. Para finalizar, tenemos el caso del ex senador de Nueva Hampshire, Henry McElroy, quien el año pasado grabó un testimonio en vídeo, donde afirmó haber visto un documento en el que se informaba al presidente Eisenhower de la presencia extraterrestre de Estados Unidos. Y aquí un fragmento de la transcripción del testimonio en vídeo. El documento que vi fue un reporte oficial dirigido al presidente Eisenhower. Hasta donde recuerdo, este reporte estaba lleno de esperanzas e informaba de la presencia de seres extraterrestres aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. El reporte parecía indicar que se podía arreglar un encuentro entre el presidente y algunos de estos visitantes, aunque no puedo verificar ni el tiempo ni el lugar, ni si ocurrió en algún encuentro entre Eisenhower y estos visitantes. A causa del optimismo del discurso final del presidente de 1961, personalmente creo que Eisenhower sí se reunió con extraterrestres, con astronautas de otro planeta. El presidente, durante su optimista discurso de 1961, al que se refería el senador McElroy en su testimonio, un vídeo como un indicio de que el presidente se habría reunido con una comitiva extraterrestre. Si bien se puede atacar la credibilidad individual de cada uno de los informantes, tengamos en cuenta que son demasiados testimonios que coinciden en varios detalles y que la versión oficial de lo que sucedió la noche del 20 de febrero de 1954 no es sólida. Además, la primera mención del supuesto encuentro de Eisenhower y los extraterrestres proviene de abril de 1954, solo 2 meses después del hecho. Que cada uno forme sus propias conclusiones. La historia aún no termina. En la entrega anterior vimos que, según los testimonios de varios informantes, el presidente Eisenhower se reunió con 2 comitivas de extraterrestres en 1954. En la primera reunión no se llegó a ningún acuerdo, pero en la segunda se firmó un tratado. Ahora, revisemos los detalles de este tratado entre la administración de Eisenhower y una raza extraterrestre conocida como los grises. De acuerdo con los testimonios presentados en las entregas anteriores sobre la reunión entre Eisenhower y los extraterrestres, el orden de los acontecimientos es el siguiente.
En 1953, la raza extraterrestre conocida como los grises llega en gigantescas naves hasta la Tierra y las mantiene en la órbita del planeta. Los testimonios de los informantes nos revelan si el gobierno conocía las intenciones de estos extraterrestres. El 20 de febrero de 1954, la raza extraterrestre conocida como los nórdicos se reúnen con Eisenhower y su equipo de la base Fuerza Aérea Ewald. Los extraterrestres le ofrecen a los norteamericanos deshacerse de los grises a cambio de que el gobierno de Eisenhower destruya las armas nucleares norteamericanas y abandonen la carrera armamentística. De acuerdo con los testimonios de varios exmilitares, Eisenhower y su equipo no llegaron a ningún acuerdo con los nórdicos, porque los norteamericanos estaban más interesados en conseguir tecnología extraterrestre que deshacerse de los grises o abandonar la carrera nuclear. No sabemos si la oferta de deshacerse de los grises fue hecha a pedido del gobierno norteamericano, que al ver a las naves de los grises orbitando el planeta podría haber temido un ataque por parte de estos, o si fueron los nórdicos quienes advirtieron a la administración de Eisenhower que los grises eran una amenaza para la humanidad y que habían de deshacerse de ellos. En algún momento, entre febrero y diciembre de 1954, los extraterrestres grises se reunieron con el gobierno norteamericano y firman un tratado secreto. Base de la Fuerza Aérea Holloman, en Nuevo México, donde entre 1954 y 1955 habría aterrizado varias naves extraterrestres, y el presidente Eisenhower habría sostenido reuniones con los extraterrestres conocidos como los grises. La propuesta de los extraterrestres grises, el testimonio de William Cooper, quien sirvió las inteligencias de la Marina norteamericana de 1970 a 1973, cuenta lo que sucedía después de que el presidente Eisenhower rechazó la oferta de los nórdicos la noche del 20 de febrero de 1954. Más adelante, en 1954, los grises de grandes narices que habían estado orbitando la Tierra aterrizando en la base de la Fuerza Aérea Holloman llegaron a un acuerdo básico. Esta raza se identificó a sí misma como proveniente de un planeta alrededor de la constelación de Orión, al que llamamos Betelgeuse. Dijeron que su planeta estaba muriendo y que en un futuro ya no podrían ser capaces de sobrevivir ahí. Sobre el posible lugar de origen de estos extraterrestres existen otras versiones, como la del Dr. Michael Wolf, que sostiene que los grises provienen del sistema estelar Zeta Reticulum. Es imposible determinar cuál es su verdadero origen. Willie Cooper también nos entrega detalles sobre lo que estipuló en el tratado firmado en el gobierno norteamericano y los grises. El tratado establecería que los extraterrestres no interferían en nuestros asuntos ni nosotros en los suyos. Mantendríamos en secreto su presencia en la Tierra. Ellos nos proporcionarían tecnología de avanzada y nos ayudarían en nuestro desarrollo tecnológico. No llegarían a ningún acuerdo con otra nación de la Tierra. Podrían aducir humanos de forma limitada y periódicamente para realizar exámenes médicos y hacer un seguimiento de nuestro desarrollo, con la condición de que no se lastimara a los humanos, que se les devolviera al lugar de donde fueron abducidos, que no tuvieron recuerdos que le ocurrió y que la nación alien proporcionara al grupo Majesty 12 una lista de todos los contactos y abducidos humanos de manera programada y regular. El hecho de que el tratado prohibía que los extraterrestres negociarían con otras naciones del mundo implicada también ¿es esto solo podían abducir humanos dentro del territorio norteamericano? Esto podía explicar por qué una gran mayoría de abducidos son ciudadanos norteamericanos. Existen otros testimonios que sitúan el encuentro como los grises en 1955. Los oficiales de la Fuerza Aérea Norteamericana Whitburn Killing y Dossey Moore, quienes estaban destacados en el hospital de la base de la Fuerza Aérea de Holloman, contactaron al investigador del tema extraterrestre Hart Campbell, quien recogió sus impresiones sobre lo sucedido. Según Capper, el 11 de febrero de 1955,
el avión presidencial de Eisenhower, el famoso Columbus, aterrizó al final de la pista de aterrizaje de la base de la Fuerza Aérea de Holloman. Una nave extraterrestre descendió enfrente del avión y el presidente subió a la nave por 45 minutos, mientras otra nave sobrevolaba la base aérea. A juzgar por la corta duración de este encuentro, esta noche no sería la primera vez que este grupo de extraterrestres se reunía con el presidente Eisenhower. ¿Podría ser entonces que Cooper y Campbell estaban relatando dos encuentros diferentes? El oficial de inteligencia Willy Cooper no es el único informante que sostiene que el tratado entre el gobierno Eisenhower y los grises le habrían otorgado a los norteamericanos tecnología de avanzado a cambio de permisos limitados para realizar abducciones. Finn Hale, ingeniero geológico que fue empleado por corporaciones contratadas por el gobierno de Estados Unidos para construir bases subterráneas, afirma haber trabajado en proyectos clandestinos que involucraban a seres extraterrestres. Durante la realización de estos proyectos, Helsing afirmó haber estado en contacto con personas que trabajaban directamente con extraterrestres. Son estas personas quienes le contaron sobre el tratado con los grises. Allá por 1954, durante el gobierno de Eisenhower, el gobierno federal decidió pasar por alto la Constitución de los Estados Unidos y firmar un tratado con entidades extraterrestres. Se llamó Tratado Creada, de 1954, y básicamente se acordaba que los extraterrestres podían llevarse unas cuantas vacas y probar sus técnicas de implantación en algunos humanos, pero debían dar detalles sobre las personas involucradas. Un detalle a destacar es el Fig Scheinest. Es el único informante que conoce el nombre del tratado que se firmó en 1954. Otro testimonio sobre el tratado firmado con los extraterrestres grises es el Doc Feeling, excombatiente de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Él fue grabado en vídeo afirmando haber visto los documentos y registra el encuentro entre el presidente Eisenhower y los extraterrestres grises. Tenemos registros de 1954 que hubo encuentros entre los líderes de este país y extraterrestres de aquí, en California, según lo que entiende a partir de la documentación escrita. Se nos preguntó si le permitiríamos estar aquí y llevar a cabo investigaciones. He leído que nuestra respuesta fue: bueno, ¿cómo lo podemos detener? Ustedes son tan avanzados. Y diré por esta cámara y este sonido que fue el presidente Eisenhower quien sostuvo este encuentro. 3 informantes que han corroborado el supuesto encuentro entre Eisenhower y la comitiva extraterrestre: el coronel Philip Colson, un oficial del ejército norteamericano que sirvió en el Consejo Nacional de Seguridad del gobierno de Eisenhower y que estuvo involucrado en el caso Roswell. También se refirió al tratado firmado con los extraterrestres grises durante el gobierno de Eisenhower. Negociamos una especie de rendición con ellos, se supone a los aliens, ya que no podíamos luchar contra ellos. Ellos dictaron los términos porque sabían que lo que más temor nos produciría era esto que se supiera. Ningún otro informante utiliza la palabra rendición para referirse al tratado. Esto no podría indicar de que el coronel Philip Colson no estuvo de acuerdo con las condiciones del tratado firmado por Eisenhower. Otro informante que afirma que la existencia de un acuerdo entre el gobierno Eisenhower y una raza extraterrestre es el Dr. Michael Ford, quien afirma haber trabajado en varios comités de política para asuntos extraterrestres durante 25 años. Los extraterrestres grises y abducciones, de acuerdo con los testimonios de William Cooper, los extraterrestres grises no respetaron por mucho tiempo el tratado firmado por Eisenhower. Para 1955 se hizo evidente que los alienígenas habían engañado a Eisenhower y habían roto el tratado. Se sospechaba que los extraterrestres no estaban proporcionando a Majesty 12 una lista completa de los contactados y abducidos humanos, así como que no todos los abducidos habían sido devueltos. El testimonio del piloto de la CIA John Lynn confirma que los extraterrestres grises no cumplieron con lo acordado en el tratado. Se acordó
que a cambio de la tecnología de avanzado de los alienígenas le permitiríamos abducir a un pequeño número de personas y íbamos a recibir periódicamente una lista de las personas abducidas. Obtuvimos menos tecnología de la que negociamos y descubrimos que las abducciones excedían en millones de lo que inocentemente habíamos aceptado. El ingeniero Georg Felix Reich relata que los extraterrestres grises alteraron progresivamente lo pactado con Eisenhower, hasta llegar al punto de hacer lo que querían sin regirse por ningún tratado. El general Douglas MacArthur, en pleno discurso de 1951. Según el investigador exopolítico Michael Sayer, MacArthur podrían haber hecho una alusión a los problemas con los grises en su discurso octubre de 1955. Para el investigador geopolítico Michael Sayer, esta situación podría estar relacionada con el siguiente fragmento de un discurso en general de Douglas MacArthur en 1955. Hoy enfrentan un nuevo mundo, un mundo de cambios. Hablamos de términos extraños, de aprovechar las energías cósmicas, de conflicto entre una raza humana unida y las siniestras fuerzas de otra galaxia planetaria. Las naciones del mundo deberán unirse porque las próximas guerras serán una guerra interplanetaria. Algún día las naciones de la Tierra harán un frente común contra el ataque de gente de otros planetas. Quizás MacArthur se refería a un probable conflicto con los grises debido al incumplimiento del tratado firmado con Eisenhower. Este discurso pertenece al mismo periodo de tiempo en el que los informantes sitúan el rompimiento del tratado por parte de los grises. No podemos saberlo con certeza, pero coincidencia entre el discurso y lo que venía sucediendo con los grises levanta sospechas. Otro hecho que podría confirmar la firma del tratado de Eisenhower y los grises y el posterior incumplimiento por parte de los últimos es el análisis de los estilos de abducciones sucedidos antes y después del tratado. Veamos lo que dice el investigador Michael S. Sayer al respecto. Esto es lo que dice ese investigador. Otro patrón aparente que ha ocurrido en la ufología es el dominio de los hermanos espaciales en los años 50. Eran buenos, interactuaban con los contactados y llevaban a la gente de paseo en sus naves espaciales. La imagen de los hermanos espaciales de tipo humano de los 50 empezó a desaparecer y fue reemplazada en la literatura sobre ovnis por otro tipo de alienígenas. A principios de los 70, la primera abducción de los HILP dio inicio a un nuevo patrón en el que los aliens eran grises malignos, que secuestraban a la gente contra su voluntad y practicaban procedimientos científicos en ellos. No hubo, hasta donde este autor sabe, casos confirmados de abducciones clásicas en los 50. Es decir, según este análisis, los primeros extraterrestres que habrían visitado el planeta Tierra serían los nórdicos, quienes tenían una actitud más amigable con los humanos. Luego, en 1953, los grises habrían llegado a la Tierra y habrían empezado a realizar sus abducciones luego de firmar el tratado con la administración de Eisenhower. Las abducciones habrían aumentado cuando los grises se dieron cuenta que los humanos no teníamos tecnología para hacerles frente. El ex sargento mayor Robin Dees sostiene que existe una ley que impide que los militares revelen información sobre UFO o extraterrestres bajo pena de 10 años de cárcel. ¿Cómo revelar que el gobierno mantiene contacto con extraterrestres? El siguiente pasaje de un supuesto documento oficial del Grupo Majestic 12 de abril de 1954 describe la política de confidencialidad oficial adoptada sobre el tema. Este documento fue supuestamente escrito 2 meses después del encuentro entre el gobierno Eisenhower y los extraterrestres nórdicos. Cualquier encuentro con entidades conocidas por ser de origen extraterrestre es considerado como un tema de seguridad nacional y, por lo tanto, clasificado como secreto.
Bajo ninguna circunstancia el público en general o la prensa debe saber la existencia de estas entidades. La política oficial del gobierno es que dichas criaturas no existan y que ninguna agencia del gobierno federal participa en ningún estudio de extraterrestres o sus artefactos. Cualquier incumplimiento de la política establecida está absolutamente prohibido. Según el ex sargento mayor Robert Dick, quien tuvo acceso a documentos confidenciales mientras trabajaba en la División de Inteligencia para el comandante supremo de un importante comando militar de los Estados Unidos en diciembre de 1953. Los jefes del Comando Conjunto emitieron la publicación 146 del Ejército, la Marina y la Fuerza Armada. Esta convertía la divulgación no autorizada de información relacionada con ovnis en un crimen bajo la ley de espionaje, siendo la pena hasta los 10 años de prisión y multa de $10.000. Como bien afirma el investigador exopolítico Michael Hersey-Sayer, debemos tomar en cuenta que existe una maquinaria diseñada para desprestigiar a todos los exmilitares o exfuncionarios del gobierno que decidan filtrar información sobre el tema extraterrestre. En los casos de los informantes mencionados Cooper, Silent, Lee, Ward, todos han sido sometidos a estrategias de desinformación y desprestigio, dificultando al llegar a conclusiones precisas sobre sus testimonios. Muchos de los esfuerzos por desacreditar a William Cooper, en particular, haciendo referencia a inconsistencias en sus declaraciones, retractaciones, su mal comportamiento y las posturas mencionadas, podrían deberse en parte o totalmente a la política de los oficiales de los aliens militar, desacreditar o intimar a Cooper y así evitar que se filtre información clasificada de la quien podría haber sido testigo en su calidad de oficial. Como el récord militar de Cooper indica que sí sirvió en calidad de oficial en el equipo de información del comandante de la Flota del Pacífico, es muy probable de la gran parte de su testimonio sea creíble. Algunos informantes han señalado que a veces retratarse o incluir inexactitudes en los testimonios es esencial para difundir la información sin resultar herido. Si los testimonios son ciertos, el presidente Eisenhower sería el primer presidente de haber realizado un contacto con la civilización alien. No solo eso, sería el primer presidente en haber firmado un tratado con extraterrestres. Si bien el encuentro Eisenhower y los extraterrestres nórdicos podrían haber impulsado, es un mediano plazo una revelación pública sobre el contacto extraterrestre. La presencia de los grises y sus abducciones habrían puesto en alerta a las agencias de seguridad norteamericanas, que podrían haber previsto una crisis de pánico general ante el reconocimiento oficial de contacto extraterrestre. Finalmente, en 1972, los productores Robert Hutchinson y Allen Shannon afirmaron haber sido contactados con el Pentágono para producir un vídeo en la cual se revelaría indirectamente el contacto extraterrestre. Emmenegger afirma que los militares le ofrecieron 3.200 pies de película en los que se podía apreciar el aterrizaje de una nave extraterrestre en la base Holloman de la Fuerza Aérea de 1971. Emmenegger incluso afirma haber sido llevado al lugar donde tuvo lugar el aterrizaje. Lamentablemente, la oferta del Pentágono fue retirada al poco tiempo bajo la excusa de que no era mejor momento debido al escándalo Watergate. Este tema será tratado en detalle por los divulgadores de una tripulo aparte. Los divulgadores hemos presentado la mayoría de elementos relacionados con esta historia con el objetivo de que usted reflexione y saque sus propias conclusiones. Es imposible saber con certeza si el presidente Eisenhower mantuvo contacto con los extraterrestres. Sin embargo, la gran cantidad de testimonios, la concordancia entre los mismos, la sospechosa versión oficial de los hechos y el hecho de que las abducciones hayan empezado a finales de la década de los 50, poco tiempo después de firmar el supuesto tratado Eisenhower, son elementos suficientes
para otorgarse el beneficio de la duda esta teoría sobre las reuniones con el gobierno Eisenhower mantuvo con 2 razas diferentes de extraterrestres. Y eso es todo, amigos. Es largo, pero es... Vamos, yo sí creo. Yo creo, mi opinión personal, que sí hubo un encuentro, que rechazó lo que no debería haber rechazado, que fue el primer encuentro con los nórdicos, que tenía que haber aceptado desde el principio y no haber tenido miedo. Puede ser que por miedo firmara con los grises, por miedo del ataque, porque estaba, por lo visto, el planeta Tierra pues, sobre el Ecuador, sus naves gigantes alrededor, orbitando el planeta, según dicen algunos testigos. Y yo creo que también puede ser por miedo que firmara, pero también por la avaricia de tener más tecnología, y encima era la Guerra Fría, y de tener todo Estados Unidos, y la avaricia del ser humano, mira dónde nos está llegando. Pero bueno, esperemos que despertemos conciencia, esperemos que poco a poco nos vayamos contaminando como un virus, vayamos propagando informaciones y que todo el mundo vaya compartiendo todos estos vídeos, porque es interesante que la gente sepa la verdad y que nada sea ocultado. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo para todos y hasta el próximo vídeo.